Ayer compartía una noticia acerca de un informe de la ONU donde explicaba acerca de lo que ellos esperan conforme, ¿verdad?, a estos científicos que ocurra en los próximos años. Hoy el Papa crea Unión Ecuménica para luchar contra el cambio climático y hace un llamado a todas las creencias. El doctor César Vidal, en su libro Un Mundo que Cambia, dice, o él los llama a este grupo de científicos y personas que avalan este concepto del calentamiento global, los llama calentólogos en su libro. Y señala el punto de que esto es parte de la agenda globalista, entre muchas otras, como la ideología de género. Eso nadie lo puede ignorar, que es parte de todo este sistema de gobierno que se va gestando y que a través de todos estos conceptos va a ir estableciendo su plan, su agenda, ¿verdad?, de control. Pero como decía ayer en el mensaje, aquí el punto final, el último que tiene la palabra, es Dios en cuanto a lo que acontecerá a la tierra. Así que, sea una teoría o no sea una teoría, digan unos una cosa, discutan otros otra, hay una sola verdad y la encontramos en las Escrituras. Ese es el punto. Claro, no debemos ignorar lo que acontece alrededor nuestro, pero nunca perdiendo la perspectiva de que Dios y solo Dios tiene el control de lo que acontece debajo de la tierra. Y que sí, no podemos, es innegable cómo la tierra ha ido siendo alcanzada por la maldad del hombre. No es cuestión de un cambio climático. Eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo que es un invento humano. Ahí estoy de acuerdo con el doctor. Sí, invento humano. Porque es que si yo le echo la culpa al cambio climático, pues es el cambio climático, no soy yo. No es la condición en la que está la tierra. Todo este desorden que vemos, porque es innegable. Uno lo nota. Cómo ha ido cambiando. Aún este verano que hemos vivido, junio y julio no fueron tan calurosos como el año pasado. Septiembre ha sido bien caliente con unas temperaturas y hemos visto y seguimos nosotros escuchando los acontecimientos, estos grandes incendios de semanas y semanas que no se detienen, inundaciones, terremotos, o sea, no podemos negar que algo está aconteciendo en la tierra. Que le quieran llamar cambio climático, que le quieran llamar lo que sea, es innegable lo que dice la palabra.
La tierra gime por causa de la maldad del hombre. Sí, porque el hombre en su ambición, en su deseo de tener, no ha escatimado en cómo obtenerlo. Y lamentablemente no ha respetado las leyes de la naturaleza y ha provocado todo un caos, la deforestación. O sea, es que el hombre mismo se ha encargado de destruirla. Esto no es cuestión de un cambio climático, que es el causante. Eso sí que es verdad que es un invento del hombre. Porque es que el hombre, para no reconocer, porque es que si yo reconozco, yo no me va a quedar de otra que tornarme a Dios y reconocer que Dios es verdadero. Pero como el padre de mentira, precisamente de eso se encarga, de hablar mentira, pues está inventando todos estos conceptos y ni se diga el de ideología de género. Pero de que es cierto que la decadencia de nuestro planeta es evidente, sí. Y que lamentablemente trae como consecuencia sequías, hambruna, y eso hasta el libro Apocalipsis usted lo lee, de todo lo que va a ir aconteciendo. Pero no por causa del cambio climático. Entonces, sí vamos viendo cómo esta agenda se va estableciendo y hoy se hace un llamado a luchar contra el cambio climático. O sea, se inventa un problema y ahora lo vamos a resolver nosotros los hombres. Sí, porque hay un problema y serio en la Tierra. Y todo esto es una agenda. Claro que sí, pero nunca perdamos de perspectiva el último gobierno que falta por establecerse, el del anticristo. Lento, bien lento va, pero firme. Y dice la noticia, recientemente 3 importantes líderes religiosos del mundo hicieron un llamado a los miembros de las iglesias para que escuchen el clamor de la tierra y les apoyen en su acción para detener el cambio climático. Mire, no caigamos en esa ignorancia, no caigamos en ese llamado. La tierra gime, claro que gime por causa del pecado del hombre. El hombre lo que tiene es que tornarse a Dios. El hombre lo que tiene es que reconocer que cuando se vive lejos de Dios, se vive en un total desorden. Y ahora, en la vanidad de la mente humana y en la necedad de la mente humana, ahora quiere salvar lo que es insalvable. Porque la palabra lo dice claramente. Tiene que venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Por algo fue que Dios lo declaró. De la misma manera que el hombre, cuando pecó y se corrompió la naturaleza santa y divina que tenía, tuvo que venir un segundo Adán a resolver lo que hizo el primer Adán. Y el segundo Adán, el Hijo del Dios Altísimo, resolvió el problema. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. ¿Vio cómo Dios lo hizo nuevo? Es una parte, porque falta la otra. Cuando venga la resurrección y tengamos un cuerpo glorificado, y ahí sí que vamos a llegar al estado perfecto de santidad y divinidad, como ese cuerpo glorificado que tuvo el primer Adán antes de pecar. Un cuerpo santo, glorificado, sin maldad. ¿Ve cómo Dios resuelve las situaciones? Es Dios el que va a resolver. Es Dios el que resuelve. Entonces acá está el hombre con esta cuestión del cambio climático y los informes. Yo los leo. Yo
no los ignoro y reconozco las verdades. Hay que estar bien ciego para no darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sufriendo la tierra. Todo eso. Pero no nos olvidemos nunca de la causa que habla la Biblia acerca de lo que está aconteciendo. Entonces, una vez se dice todo el caos que va a ocurrir, que ese informe dice que es dentro de 50 años, pero eso es lo que dice el informe, como yo les decía, ese informe, pero dice la palabra que el que va a resolver el asunto es Dios. Será Dios el que tendrá la última palabra. Y él dijo, sí, la voy a destruir por fuego, la voy a purificar, porque el fuego es un símbolo de purificación, de limpieza, y la voy a comenzar de nuevo. Ese es el punto aquí. Entonces, dice, 3 grandes líderes de mucha influencia, cada uno en la religión que representa. Y dicen, hacemos un llamado a todos, cualquiera que sea su creencia o visión del mundo, escuche bien, a esforzarse por escuchar el clamor de la tierra y de las personas que son pobres, examinando su comportamiento y prometiendo sacrificios significativos por el bien de la tierra que nos ha dado. Cristo Jesús. Prometiendo sacrificios significativos por el bien de la tierra. Se inventaron un problema. El cambio climático. La tierra está enferma y la tenemos que ir a salvar. Eso no es bíblico. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara. Y ya le he dicho cómo es que lo dice en la palabra. Entonces dice, el Papa Francisco encabeza la Iglesia Católica, que tiene más de 1.300 millones de miembros. Bartolomé tiene 220 millones, que es de cristianos ortodoxos. Y el tercer líder, Welby, dice que es un líder espiritual de la comunión anglicana, que tiene como 85 millones de miembros. O sea que esto es mucha gente. Y ellos entienden que con estos 3 líderes de tanta influencia van a resolver ese problema del cambio climático. Lo cierto es, hermano, que yo quiero hacer referencia ahora a lo que dice la Escritura en cuanto a los problemitas, a las situaciones que estamos enfrentándonos cada día, ya sea climático, de decadencia de valores, apostasía, todo lo que nuestra generación está enfrentando. Sí tenemos muchas situaciones, ideología de género, toda una confusión. Los que nos mantenemos informados sabemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, vayamos a las Escrituras. Y dice, Dios sabe solucionar los problemas y las dificultades que tienen los que le obedecen. ¿Quiénes? Nosotros, sus hijos. Dios sabe, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tenemos nosotros, su pueblo, que tenemos nosotros los que le obedecemos. En medio de todas estas situaciones que tenemos cada día que enfrentar,
que si las pandemias, que si las plagas, variante aquí, variante por allá, terremotos, inundaciones, amenazas de pobreza, amenazas de desnutrición, amenazas de tantas noticias. ¿Sí? Y ahora, esa amenaza que dice en su informe, que va a ser catastrófico, apocalíptico. Uh-huh. Dice la Escritura que será Dios y no el hombre. Aun cuando en un tiempo futuro y se establezca el nuevo gobierno mundial y ese personaje siniestro del anticristo aparente ser el líder mundial deseado y capaz de resolver todos los problemas. Lo cierto es que dice la Escritura que a los 3 años y medio, más o menos por ahí, se quitará la máscara. Y se darán cuenta de quién era ese personaje realmente. ¿En quién entonces nosotros debemos poner la esperanza de todas estas soluciones? En Dios. Y nuestra confianza y vivir en paz por encima de todos los informes que sigan saliendo, de todo aquello que se siga validando y los que no se validen, porque aún el mismo doctor César Vidal sigue citando muchas predicciones que ellos han hecho, que no se han validado, pero nosotros, los avisados, no ignoramos los gemidos que sigue haciendo la tierra. No por informe humano, sino por revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno. Y allí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Esos ángeles que cita aquí Pedro fueron aquellos, casi una tercera parte de los ángeles, se fueron con Lucifer, con el traidor, y traicionaron al Dios de los cielos. Y todos esos ángeles traidores están en cárceles de oscuridad esperando el día de su juicio final. Así que Dios resolvió muy fácil aquella revuelta que aconteció en su reino, en su gobierno. Se levantó un líder, un servidor suyo en contra de él, Lucifer. Contaminó a muchos y los llevó a dudar del amor y de la fidelidad de Dios. Dios los expulsó. Y muchos de ellos están hoy esperando el día de su juicio. Dios resolvió esa situación, el Dios Todopoderoso. No hubo quien lo detuviera y no hubo golpe de Estado que lo venciera, porque Él es el soberano. También dice, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien, les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien y junto con Noé salvó a otras 7 personas. En otra época de la historia de la humanidad, dice que la gente se corrompió. Toda esa generación
se tornó en contra de Dios. Por más que los primeros padres, Adán y Eva, le enseñaron el temor a Dios, lo cierto es que toda esa generación antediluviana se rebeló contra Dios. Estaba la inmoralidad en todo su apogeo en esa época también. Nunca ha faltado, porque donde hay maldad hay inmoralidad, hay rebelión. Y siempre, claro que sí, la tierra siempre es alcanzada. ¿Cómo fue alcanzada ahí? Vino un diluvio. Vino un diluvio y arrasó con todo. Con el humano, con los animales, con todo. La tierra quedó totalmente despoblada, inundada, desierta. Y Dios, con su poder, resolvió ese problema que había en aquella generación, en aquella época. Y con su poder lo hizo todo de nuevo. Dejó una familia, a Noé, junto con su familia. Y con esa familia comenzó todo de nuevo. Para Dios no hay nada imposible. Siempre ha sido Dios el que ha resuelto los problemas aquí en la tierra y de la humanidad. Desde el día 1 en que el hombre pecó y se metió en sendo problema, se llevó a toda una humanidad enredada con él en su pecado, y fue Dios y solo Dios el que le dio una salida a esa condición de pecado, sin escatimar el método, sin escatimar lo que él tendría que entregar por amor al hombre, a su criatura. Envió a su hijo y resolvió esa situación de pecado en el hombre. Por eso dice Dios, ¿habrá algo difícil para mí? Para mí no hay nada difícil. Dice también que en otra época más adelante, luego que esa nueva generación se levantó y también se corrompió, encontramos la historia de Sodoma y Gomorra, y dice que se corrompieron aún más. O sea que cada generación que se levantaba era más corrupta y más inmoral. Y no aprendía de sus antepasados. Y también el pecado llegó a la presencia de Dios. Y Dios también resolvió esa situación en esa ciudad. Dice que los quemó, los dejó hechos ceniza. Problema resuelto. ¿Y quién le va a cuestionar al todo soberano? ¿Quién se atreve a cuestionarle si él da una orden y todo él obedece? No hemos sido nosotros testigos. Mire, él le da una orden al viento y lo que tiene es que aumentar las millas y nos desaparece de esta isla. Él lo que tiene es que darle una orden a un rayo y nos parte en dos. Soberano. Él lo que tiene es que dar la orden. Y sus juicios, dice la Escritura, siempre son justos y verdaderos. Y dice que Dios resolvió ese problema de inmoralidad que había. La manera como lo hizo, ese es su asunto. Y en su misericordia salvó a Lot. Porque a pesar de que Lot tomó decisiones equivocadas en su vida, dice Pedro que él estaba sufriendo al ver tanta maldad que la gente cometía. Así que Lot no era muy santo, ¿verdad? Y aún así no resistía a lo que había allí. Dice que él era un hombre bueno,
pero no perfecto, pero tenía temor de Dios. Y se estaba dando cuenta de lo que se estaba viviendo allí y no resistía más esa situación. Pero allí estaba. Él escogió voluntariamente ese lugar. Y la misericordia de Dios, por causa de la oración de su tío, lo alcanzó para salvación. Así que había una generación nuevamente perdida. Y Dios resolvió el asunto. Y siempre la tierra es impactada. De alguna manera es alcanzada. Lo vemos en Adán. Cuando pecó, dijo Dios, y la tierra la vas a trabajar con sudor, te va a dar trabajo. En vez de florecitas lindas y una hierba bonita, aborrojos y espinas, te va a dar trabajo arrancarlos. Te va a dar trabajo ahora cultivar. ¿Vio cómo la tierra fue impactada por el primer hombre? La otra generación alcanzó la tierra, sí, por causa de su pecado y su maldad. La tierra fue alcanzada e inundada por agua. Sodoma y Gomorra, todo ese pecado de inmoralidad llegó a la presencia de Dios. Y la tierra, mire, quedaron todos en ceniza. Allí no quedó nada de en pie. Todo quemado. Olor a humo era lo que había. Y más adelante dice Pedro, esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que enfrentan sus santos, sus hijos fieles en cada generación. Y que es Dios el que le da la salida. Es Dios el que resuelve la situación. Por causa de la fidelidad y de la oración de sus fieles. Esto no se trata aquí ahora de tres personajes que vienen ahora a cambiar la tierra, a cambiar la condición en que está la tierra. Ni aun el mismo anticristo, los primeros 3 años, que querrá hacer creer que es capaz para engañar a muchos. Pero los avisados sabemos que nuestra esperanza está en Dios. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que enfrentamos hoy día, de persecución, de rechazo, de burla, de injusticia, de desprecio. Los malos les llegará el día de presentarse ante el tribunal de Dios. Sí. Nosotros tenemos que permanecer fieles y seguir siendo luz y seguir hablando la verdad de Dios y no dejarnos engañar por muchos falsos maestros que vendrán con enseñanzas falsas y peligrosas que nos desviarán de la verdad de Dios y nos harán creer cosas que no son verdad. Dice que Dios habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará el día en que juzgue a todos. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Tenemos que seguir viviendo confiados, avisados, enterados, pero jamás aterrados. Vivir cada día en la paz de Dios, confiados en que Dios tiene cuidado de nosotros, en que Dios está enterado de todo lo que ocurre debajo del sol, y que Él y solo Él sabe los planes que tiene
y cuándo los habrá de manifestar y establecer en medio nuestro. Sigamos leyendo, sigamos escudriñando todo y reteniendo lo bueno. Y solo lo bueno es aquello que va conforme a la verdad de la palabra de Dios. Así que, amado, dice la Escritura, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en la palabra y promesas de Dios persevera. Que nada ni nadie te quite la paz, ni mucho menos te dejes engañar.